Otras consideraciones. Capítulo 15. La sabiduría escondida en el lenguaje humano. Sexta y última parte. Consecuencias y aplicaciones. Segunda parte. En el capítulo anterior, el 14, comenzamos a profundizar un poco en la ideografía, o representación gráfica de los conceptos transmitidos por los sonidos del habla, y decíamos en dicho capítulo, al analizar la letra L, que el eje vertical, que representaría las ordenadas, indicaba valoración, y el horizontal, el de las abscisas, expresaba la evolución. La integración de ambos conceptos nos proporcionará, en consecuencia, el significado ideográfico, que en este caso era la situación o localización, significado que coincidía con lo encontrado a través de la fonosemántica. Señalemos algunas situaciones o puntos destacables en este espacio gráfico, en este sistema de coordenadas cartesianas en el que se expresan las diferentes letras. 1. El origen de coordenadas o punto cero. Es propiamente el origen del significado. 2. El punto más alto de las ordenadas, o vértice superior izquierdo, sería el de mayor categoría, el punto de potencia, en el que aún no se ha desarrollado su potencialidad. 3. El punto más avanzado de las abscisas, o vértice inferior derecho, sería el del final del desarrollo, el punto de agotamiento. 4. El punto situado en el vértice superior derecho tendría el final del desarrollo en la máxima categoría. Le podremos llamar el punto de atesoramiento. 5. El punto medio central, o punto equidistante de los otros 4. Sería el punto de equilibrio o la equidistancia o la importancia, ya que es el centro. 6. La línea recta horizontal indica su inmutabilidad en el tiempo, su independencia de él, se trata de una propiedad. 7. La línea que parte del origen para llegar al punto de agotamiento, horizontal inferior, es la que forma la base del cuadrante, el fundamento, e indicará eso mismo. Se le puede llamar línea de tierra, de suelo o de base. 8. La horizontal superior, que va desde el punto de potencia al de atesoramiento. Nos estará indicando una propiedad fruto de un nivel o categoría. Se le puede llamar la línea de cielo, de techo, de exaltación o encumbramiento. 9. La horizontal que pasa por el punto central. Es el equilibrio inmutable. Se le puede llamar la línea de horizonte o de equilibrio. 10. La línea recta vertical. Representa un momento en el tiempo o en el desarrollo, independientemente del nivel o catalogación. 11. La vertical radicada en el origen nos habla del inicio de algo que puede desarrollarse, línea inicial. 12. La vertical final, que une los puntos de atesoramiento y agotamiento, nos habla de ese momento final del desarrollo, línea final. 13. La vertical que pasa por el punto central, se refiere al momento central de equilibrio, o más importante en el desarrollo, línea central. 14. La diagonal que comienza en el origen y acaba en el punto de atesoramiento, nos indicará una valoración creciente a lo largo del tiempo, un crecimiento. Diagonal ascendente. 15. La diagonal que se inicia en el punto de potencia y termina en el de agotamiento. La valoración, en este caso, es decreciente a lo largo del tiempo, lo que nos habla de un vaciamiento. Diagonal descendente. Analicemos ahora, usando las claves antedichas y a modo de muestra, algunos ejemplos más de las distintas letras del alfabeto español. H. Línea inicial, línea de equilibrio y línea final. Lo que une y separa, el equilibrio como principio y fin, la equidistancia. Y esta es la que habíamos elegido como letra sin sonido o virtual, y otorgado una función separadora o distanciadora. S. Línea curva sinuosa que abarca todo el espacio, desde la base, cerca del origen, hasta alcanzar lo más alto, cerca del punto de atesoramiento, pasando por el punto central. La valoración que va recorriendo todos los grados como objetivo central, independientemente del tiempo. La colección. T. Línea de categoría sobre la línea central. La valoración como momento central. La valoración. U.
línea curva abierta por arriba, que baja desde el punto de potencia hasta tocar el medio de la línea de fundamento, para ascender hasta el punto de atesoramiento, lo que oculta su contenido y no puede ser valorado. Un todo no valorado. La indefinición. Z. Línea de categoría, línea de fundamento y diagonal creciente. La valoración creciente como categoría y fundamento. La cualidad. N. Línea inicial, diagonal decreciente y línea final. Categoría o valoración decreciente como principio y fin. Valoración o conocimiento decreciente al ir aumentando el significado. El incremento. P. Línea inicial, línea curva que une el punto de potencia con el medio de la línea inicial. El todo o principio inicial sin desarrollar. El principio. R. Línea inicial, línea curva que une el punto de potencia con el medio de la línea inicial y mitad final de la diagonal decreciente. El todo o principio inicial que se desarrolla hasta agotarse. La realización. B. Línea inicial, línea curva que une el punto de potencia con el medio de la línea inicial y línea curva que une este último con el punto de origen. El principio inicial superpuesto al de origen o fundamental, que viene a indicar lo que desencadena un desarrollo. La función. E. Línea inicial junto con las tres líneas horizontales básicas, lo inmutable, principal y fundamental en el principio. La esencia. F. Línea inicial, línea de categoría y mitad inicial de la línea de equilibrio. La valoración en el momento inicial en equilibrio inicial. Lo que puede llegar a ser la potencialidad. D. Línea inicial y línea curva que une el origen con el punto de potencia. Lo que abarca todos los grados de valoración en el inicio del desarrollo. La ordenación. O. Línea curva cerrada sobre sí misma que toca los puntos medios de las líneas de inicio, final, categoría y fundamento, abarcando todo el espacio y rodeando el punto central. Lo ajeno al tiempo y al espacio que tiene unidad en sí mismo. Un concepto, un conjunto unitario, un todo cerrado. C. Línea curva abierta hacia la derecha, que no cierra en el final de su evolución. Lo que está contenido en ese todo, aún no cerrado y sin constituir. Un todo valorado, pero no completamente delimitado aún. El contenido de un todo. La calidad. G. Línea curva abierta hacia la derecha, pero solo en la mitad superior de la línea de final, que acaba en el fragmento inferior de la línea de final, junto con la mitad final de la línea de equilibrio. Lo que está contenido en ese todo, pero como destino y equilibrio final. Una explicitación en el contenido que se vuelca. La dispersión. Y o Y. Línea decreciente hasta el punto central y creciente hasta el de atesoramiento, sobre la mitad inferior de la línea central, lo central, buscado, destacado y no completamente valorado. La condensación. Y así el resto, aunque en las grafías o letras que tienen un doble sonido, solo uno de ellos coincide. Así para la C solo lo hace cuando suena K, K-ke-ki-ko-ku, o para la G cuando suena Ga, Ga-ke-ki-ko-ku, o para la I o Y cuando suena Ya, Ya-ye-yi-yo-yu. Sin embargo, en los otros idiomas alfabéticos, incluidos los latinos, salvo el vascuence, tal grado de correspondencia no se da, puesto que aunque se conserven las grafías, la fonética cambia y las letras no representan exactamente los mismos fonemas. ¿Y aquí cabría preguntarse? ¿A qué se debe esa peculiaridad en el español que nos ha permitido desarrollar el presente estudio hasta este punto? Y aunque para poder dar una respuesta a la misma ya no contamos con datos claros y concluyentes como hasta ahora, sí los tenemos indirectos, por lo que utilizaremos estos últimos para realizar una inferencia. Sabemos que el español se originó en una zona del antiguo Reino de Castilla, en la que se hablaba vascuence, una lengua no indoeuropea que utiliza 15 declinaciones y que algunos identifican con la lengua ibérica previa a la dominación romana, zona en la que también había arraigado el latín como lengua culta, con solo 6 declinaciones
y con escritura. La lengua ibérica también tenía escritura, pero esa aún no se ha descifrado, puesto que en este caso no se ha encontrado una piedra roseta que lo facilite. El asunto es que la lengua romance, el castellano, que no presenta declinaciones en el sentido clásico del término, surgió en este contexto y en una población ya convertida al cristianismo. Lengua romance es resultado de la fusión de la fonética del vascuence con el vocabulario latino, combinado todo ello en el crisol de una mentalidad y filosofía de vida cristianas. ¿Y por qué no puede ser que ese resultado que funde al padre y a la madre en la concepción de una nueva criatura, merced a la gracia de Dios, sea el reflejo de esa cosmovisión cristiana de nuevo cuño? ¿Acaso no fue posible que merced a la gracia divina el Espíritu Santo hiciera concebir de la carne mortal de la Virgen María a Jesucristo, Dios y hombre verdadero? ¿Y por qué ahora no iba a ser posible algo mucho más sencillo, y que un idioma fuera a transmitir esa verdad de Dios para los hombres? Un ejemplito curioso nos puede hacer ver mejor el sentido de esta síntesis. La palabra derecha viene del latín dextra o destera, mientras que la palabra izquierda procede del vascuence ezquerra. Ambas palabras representan la dualidad simétrica y antagónica de perspectivas que componen la figura del cuerpo humano y su ámbito de influencia, la mitad derecha y la mitad izquierda. ¿Y si permutásemos ahora el orden de los fonemas de la raíz de ambas palabras para ver si realmente representan la simetría antagónica que proclaman sus significados? Escribimos los fonemas derecha, D-E-R-C-X-A, que al invertirse resultaría izquierda, mientras que izquierda, I-Z-C-I-E acentuada R-D-A, que quedaría como dreixia, que si se pronuncian conservando la acentuación izquierda y dreixia, resultan parecidísimas a sus respectivas antagónicas, aunque no exactamente iguales. Y es que en la realidad anatómica ambas perspectivas también son muy parecidas, pero no exactamente iguales, lo que también se conoce como la mitad femenina y la mitad masculina de cada uno. Luego, sorprendentemente, todo parece encajar. Fijémonos ahora en la evolución del idioma y lo que ocurre en la actualidad, año 2021. El nuevo idioma, nacido en una pequeña zona del norte del antiguo reino de Castilla, se fue extendiendo por sí mismo y sin apoyos oficiales por las zonas limítrofes del propio reino y los contiguos de Aragón, Navarra y León, hasta convertirse en la lengua franca del pueblo en España. De hecho, en tiempos de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, la lengua romance considerada como culta y utilizada para sus cantigas fue el gallego, y no el castellano, mientras que sí empleó este último para la redacción del Código de las 7 Partidas, obra legal y de gobierno, y no poética como la otra. Ya en el siglo XV el castellano se había convertido en español, y llegó a América, donde desembarcó como lengua culta, pero donde no se impuso sino que se propuso, ya que en caso contrario no hubieran pervivido las lenguas nativas hasta la actualidad, como lo han hecho, al igual que ha ocurrido en la propia España. Ni a ésta se les hubiera dotado de una escritura alfabética, ni se hubiesen recogido las gramáticas de esta infinidad de lenguas locales. Es decir, fue la difusión espontánea, favorecida, eso sí, por la cultura y especialmente por la evangelización, por lo que con la fe llegó el idioma a los pueblos americanos. Y prueba de que primero era la fe y secundariamente era el idioma, es que en América quedó el idioma, pero en Filipinas no, aunque sí la fe. Y es que la fe y el idioma no van a la par. Pero la lengua hispana, con el paso de los siglos, tampoco se protegió ni en España, ni en América, ni en Filipinas, y por eso se perdió, ni en los pequeños reductos africanos, permitiendo todo tipo de influencias incontroladas, tanto de idiomas próximos como lejanos, a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos culturales. Y el idioma fue incorporando términos ajenos, fue consolidándose y expandiéndose paulatinamente de forma espontánea. De hecho, los judíos que no quisieron convertirse al cristianismo y fueron expulsados de España en el siglo XVI, los llamados sefarditas o sefardíes, aún conservan el español que hablaban en dicho siglo y que hoy conocemos como ladino. O por poner otro ejemplo, la influencia hispana en la lengua, que aún pervive en las Islas Carolinas de la Micronesia, a pesar de haber sido cedidas a Alemania en 1899, hace 122 años. Pero además, el hecho de que una lengua represente una cosmovisión
y en este caso concreto una fe, convierte a aquella en una especie de espejo de ésta, de tal forma que lo que ocurra en una va a repercutir necesariamente en la otra, y viceversa. Con lo que con solo ver cómo evoluciona la lengua podremos colegir cómo lo hace la fe, porque los problemas de una aparecerán en la otra. Y ya mencionamos lo del colectivismo vehiculado por el seseo, por poner un ejemplo. ¿Y en la actualidad? Pues en la actualidad es la segunda lengua materna del mundo, y la tercera en número de hablantes. Y sin embargo, no es una lengua oficialmente fomentada, ni favorecida, ni protegida en ninguna parte del mundo, sino más bien al contrario. ¿Y eso por qué? ¿Por qué desde hace unos 300 años para acá se intenta promover, favorecer e introducir bajo presión y hasta imponer el inglés en el mundo? ¿A qué se debe que esa influencia global impelida desde arriba, desde las estructuras dirigentes, pretenda instaurarse paulatinamente en todo el orbe y de forma solapadamente excluyente? ¿A qué se debe que hoy en día se ataque al español y se le anteponga cualquier otra lengua y especialmente se le excluya ante el inglés? Y nunca al contrario, incluida la propia España. Y sin embargo, el español sigue difundiéndose solapadamente siempre a través de la gente sencilla y en las clases populares. Y en todo el mundo, y singularmente en los Estados Unidos de América, paradigma de la cultura inglesa excluyente. Esto solo se puede entender si nos fijamos en sus diferentes cosmovisiones obtenidas a través del estudio fonosemántico. La inglesa es una visión clasificatoria, clasista y selectiva de la realidad, que ha dado origen a la parcelación exhaustiva de todos los saberes, análisis y estudios de la realidad y de los ámbitos profesionales, para obtener así todo un enjambre de superespecialidades en todas las ramas del saber y de la técnica, en las que se afina mucho en el detalle, pero se pierde por completo la visión de conjunto y la integración de todo. Luego se trata de una cosmovisión disolvente. Mientras que la española ofrece la perspectiva de funcionabilidad en relación a un orden divino único, es decir, la perspectiva constructiva y orgánica cristiana. En definitiva, nos encontramos ante la clásica lucha entre el bien y el mal, entre el reconocimiento ante el señorío de Dios o el control absolutizante y aniquilador de unas élites que se rebelan ante tal señorío, bajo el soberbio lema del «no te serviré». Por eso uno de los dos idiomas crece solo, y a pesar de la persecución, frente al otro que ha de ser impuesto desde arriba a macha y martillo y empleando toda suerte de tretas. Puesto que uno se usa como vehículo de la verdad y el otro como portador de la mentira y la manipulación de las conciencias, gracias y a través de su relativismo engañoso. Es decir, se utiliza la visión relativista que aporta el idioma como envoltorio de un engaño ideado para manipular. Pero ya sabemos que la significación conceptual no se agota en la fonosemántica de los idiomas, sino que ahonda aún más en la misma física de la onda sonora, en lo que podemos denominar sonosemántica. Significado mucho más abstracto que universaliza aún más lo aportado por todas las lenguas, alcanzando a cualquier ser humano. Así, por lo que ya llevamos comentado sobre el timbre de la voz, no solo reconocemos unos fonemas o sonidos del habla, sino que reconocemos a quién nos habla. Identificamos, a través de una estructura física de armónicos que se mantiene firme a pesar de la evolución del habla, a la fuente concreta que emite tal voz, y así podemos dar el nombre de la persona que se comunica con nosotros. Y es que el timbre nos habla de la estructura material de la fuente sonora, pero con ella también nos remite a su dinámica espiritual, y en definitiva a la verdad de su ser. Recordemos que es la materia que vibra la que filtra, favorece o dificulta la presencia de unos armónicos u otros en virtud de su propia naturaleza material, y que eso, en cierto modo, también refleja lo que ocurre en su naturaleza espiritual. Bien, pues si eso no solo lo circunscribimos a la voz humana, sino que lo hacemos extensible a todo el ámbito sonoro, incluso a toda onda, aunque no sea sonora, empezaremos a comprender la trascendencia y la influencia que todo esto tiene en la propia dinámica del ser humano. Así, la música resulta un lenguaje intuitivo que cualquier persona puede apreciar y que es interpretado subconscientemente por nuestro cerebro, que responde al mismo a través de las emociones. Emociones que son las respuestas no reflexivas de las que dispone éste ante estímulos no mediatizados por la voluntad consciente. O sea,
Si no tenemos una respuesta ya decidida, respondemos automáticamente con la estándar que nos viene de fábrica, por así decirlo. Aunque si la voluntad ya tiene estructurados unos pilares o fundamentos vitales en la raíz de su comportamiento, las convicciones religiosas y creencias, estas respuestas emocionales se producirán en función de tales fundamentos, a pesar de no mediar una reflexión previa actual, ya que se remite a la ya consolidada. Es decir, unos criterios de vida decididos y asentados no pueden ser demolidos por unas influencias subconscientes contrarias, que sólo podrán poner a prueba, tentar, a los criterios en periodo de consolidación o sin arraigo. Y las emociones, como respuestas automáticas a los estímulos que no hemos reflexionado, se manifestarán en función de nuestros criterios básicos de vida que sí hayamos decidido y consolidado. Y esto es lo que diferencia a un animal, que solo tiene instinto, pero no voluntad, de un hombre, que tiene voluntad además de instinto. En consecuencia, la mejor defensa contra la manipulación es la consolidación de nuestra fe en Dios, la conversión profunda. Y es por eso que la música, como lenguaje intuitivo, es transmisora de un orden que evoca el universal establecido por Dios, o, en su defecto o perversión, de un desorden que remite a su contrario, que simplemente se limita a destruir o a remedar un orden engañoso que sólo puede acabar en disolución y caos. Ya se dice del demonio que es la mona de Dios, porque limita en todo, pero de una forma burda y grotesca, ya que verdaderamente no tiene nada nuevo que aportar y tan solo corrompe. Por eso, en la música, el sonido remitirá al orden y el ruido al desorden, las frecuencias bajas a lo indefinido o poco definido, y las altas a lo definido o muy definido. Los ritmos binarios a la perspectiva ajena, distante y relativa o parcial. Los ternarios a la propia vivencia, cercana y plena. Los tempos rápidos o lentos a la agitación o al sosiego. Los timbres instrumentales a las distintas identidades. Las sucesiones melódicas a la evolución conceptual del contenido del mensaje, establecido en base a un orden relacional particular, la melodía concreta, que contrasta con el orden relacional general en el que se mueve, las escalas melódicas. Las simultaneidades melódicas, contrapunto, que remiten a la simultaneidad de mensajes dentro de ese orden melódico y armónico. Las simultaneidades armónicas que sitúan los mensajes dentro del ambiente ordenado o desordenado general. El contraste entre lo armónico y lo melódico, que aunque parezca referirse a perspectivas diferentes, siempre aluden a un único orden general, que es el que evoca el orden general de Dios en su creación. Incluso las funciones de las notas, tanto melódicas como armónicas, siempre están relacionadas con este mismo y único orden. Las densidades armónicas y la distribución de los campos armónicos, como ya vimos en fonosemántica, desarrollan el mismo valor conceptual, semántico, comentado entonces. Pero ahora desde un punto de vista o plano más global, puesto que estaríamos refiriéndonos en esta ocasión a un timbre de timbres. Y en fin, todas las combinaciones posibles, incluida la elaboración del discurso musical, con un desarrollo semejante al hablado o al escrito. Por eso la música es un sistema que puede transmitir conceptos abstractos, asumidos de forma subconsciente, motivo por el cual provoca respuestas emocionales. Se entiende ahora cómo es que la música armónico-melódica provoca paz y armonía interior, mientras que la disarmónica y ruidosa produce agitación, desasosiego y violencia, y viceversa. Cada persona tenderá a elegir el tipo de música que más se asemeje a su estado interior, o buscará aquel hacia el que quiere llegar. Compruébese este extremo en la evolución sociocultural de la sociedad occidental, y también mundial, especialmente en los últimos 100 años. Y repárese en que toda esta evolución no ha sido de todo casual ni accidental, sino que ha dejado rastro de haber sido dirigida mediante un sistema de filtro y de oculta censura. Y, curiosamente, esto sucedía a la par de lo que ocurría con la política, la ciencia, la cultura y las costumbres, en las que en todas ellas se pretendía desterrar a Dios de la vida del hombre a través de un materialismo cada vez más feroz. Qué casualidad que esto coincidiera en el tiempo con el desarrollo y difusión en la sociedad occidental de sociedades secretas del tipo de la francmasonería. Hay que ver qué coincidencias tiene la vida. Es ironía.
Así las cosas, no es de extrañar que a estas alturas de la historia del mundo se haya producido tal regresión en la consideración de la dignidad del ser humano que se le esté tratando a la altura de los objetos de usar y tirar. Pero ya tuvimos oportunidad de comprobar, en el cursillo Conocerse para conocer, que toda esta manipulación está basada en una flagrante mentira, puesto que Dios nunca ha dejado de estar presente en su creación, ni se ha olvidado de ella, ni va a dejar de intervenir en ella todo lo que sea menester. Por eso, toda visión de la realidad que le excluya o trate de excluirle es, por fuerza, una manifiesta mentira consecuencia de seguir la tentación de la serpiente, que en el Génesis decía: «Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal». Y es que por el mero hecho de haber encontrado en este momento de la historia toda esta sabiduría escondida en el lenguaje humano, que en su día fue el desencadenante de todo lo expuesto en los ciclos Conocerse para conocer y La vida un camino de misión, sabiduría que viene a suponer toda una torre de Babel a la inversa, porque proporciona un sentido único y unívoco a todo lo creado, al mostrarnos que los fundamentos de interpretación de la realidad hunden sus raíces en bases mucho más elementales que la onda sonora o la imagen, y que van mucho más allá de la apariencia de las cosas. Pues todo eso ya nos avisa de que ha llegado el momento y la ocasión para reivindicar los derechos de autor de Dios en y para toda su creación. Todo es de Dios y para Dios, pero entregado en albacea a unos herederos que han de demostrar su dignidad de hijos de tal Padre. Y es que en esta vida nadie puede apropiarse de lo que no es suyo si antes no ha mostrado fehacientemente cumplir la voluntad del testador. Y esta es, a ejemplo suyo, que cada uno posea para sí sólo aquello que administra para el bien común, y sólo en la medida en que lo haga. Y es que en esta visión relacional de la realidad, cada uno es lo que entrega, o dicho con otras palabras, cada uno es lo que ama, puesto que Dios es amor. Y es por eso, por lo que en esta visión relacional, el Espíritu Santo resulta ser la esencia misma de Dios. Dios que se da. Luego toda apropiación excluyente, como la que hoy se da por el mundo, que pretenden hasta apropiarse de nuestros pensamientos, no es propia de Dios y está sujeta a la corrupción y la muerte, razón por la cual la creación visible está afectada de ese mal, y habrá que salvarla y restaurarla, restableciendo todas las cosas en Cristo, para que Dios sea todo en todas las cosas, como nos recuerda San Pablo en su primera carta a los Corintios. La permanencia del maligno en el mundo tiene sus horas contadas. Dios está presente y actuante. Aprendamos pues a mirar la realidad con ojos y corazón limpios, para que se cumpla en nosotros la bienaventuranza que asegura. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y abrámonos a esa tercera dimensión despreciada y desconocida, la visión relacional de la realidad. El amar para conocer. Porque con ella se abrirá un mundo nuevo para nosotros. Y sin dejar de ser lo que era, nada quedará como estaba, cumpliéndose así el anuncio de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las columnas del cielo se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra golpearán sus pechos y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pero eso es otra historia. Muchas gracias por su atención.